21 de septiembre, Día Mundial por la Paz. La paz es gratis, la guerra no. Te damos la bienvenida, Adrián. Muy buenos días. Muy buenos días, Anaí, Aníbal, amigos de Contralínea. Pues hoy el tema que nos ocupa es un tema que está en el orden mundial, que está en la necesidad de que se atienda empática y enérgicamente por todos los países. Y mientras los pueblos del mundo claman por paz, por justicia, claman por autodeterminación, sin embargo, el imperio anglosionista nos impone un modelo de guerra y de militarismo terrible. Hemos ido ocupando este espacio para ir hablando de la guerra porque hay una preocupación fundamental y más allá de los llamados que hace las Naciones Unidas en este modelo de participación sobre lo que debe ser el actuar de las personas en este 21 de septiembre, que dice actuar ahora por un mundo pacífico, se queda muy corto porque, para empezar, traslada la acción de paz como una acción donde todo mundo en las escuelas, en las universidades, en las casas, promueva la paz, la tolerancia, todo eso, pero no va a la génesis de los conflictos, no va al punto fundamental, no obstante que ya la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, que 2025 cumple ya 20 años, no ha dado resultados en el combate a la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la injusticia, y lamentablemente tampoco los objetivos de desarrollo sustentable que respalda a los países en sus esfuerzos de mejorar la salud, el bienestar y la igualdad de oportunidades, no ha podido contribuir de manera significativa a toda la situación mundial. Por otro lado, también el personal de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas no logra ser suficiente ni eficaz en la disuasión de los conflictos. Lo vemos ahora en Gaza, lo vemos en la ausencia en el conflicto de la OTAN contra Rusia desde el territorio de Ucrania, utilizando al pueblo ucraniano que ha sido llevado a un proceso de nazificación, y por lo tanto esta política de agresión no dar ningún resultado. Es decir, ¿qué es lo que se tiene que hacer desde el multilateralismo si entendemos que las Naciones Unidas está conformada por países? Los países representan los intereses de los pueblos y no de las oligarquías, no de los privilegios del complejo militar industrial. Pareciera que toda esta situación de las marchas, las movilizaciones que hacen los pueblos del mundo no logran disuadir esta situación. Ya estamos viendo las agresiones en contra de la caravana Sumud, de la flotilla de barcos, allá como Israel está actuando, cómo sigue devastando la zona de Palestina, y no hay ninguna acción. Vemos ahora ya la agresión que lleva los buques y acorazados y destructores de Estados Unidos allá a las costas del Caribe, donde fundamentalmente la presión es contra Venezuela, pero también contra Colombia, porque a pesar de que hoy Colombia ha hecho el esfuerzo más importante de incautación de drogas, de lograr mediante la diversificación de cultivos y buscando evitar el uso del glifosato y otras medidas coercitivas para que se desestime la siembra de la coca. A pesar de eso les han desertificado y entonces utilizan esta herramienta como un mecanismo de presión en contra de los países para imponer su política, y ya hemos visto esa Colombia con las 9 bases militares que tiene de Estados Unidos, que sigue siendo el bastión de la droga y que permite a Estados Unidos utilizarla, esta supuesta lucha contra las drogas, para fortalecer las medidas de agresión
en contra de los pueblos y en este caso del pueblo de Colombia, pero también toda la región de Latinoamérica. Ya hemos hablado también que la CELAC se ha pronunciado por América Latina zona libre de paz, zona de paz, zona libre de armas de destrucción masiva, de armas nucleares. Sin embargo, vemos la agresión de Estados Unidos y la política de Estados Unidos que encabeza en esta idea incluso ya de cambiar el nombre de la Secretaría de la Defensa en Estados Unidos para cambiarla por la Oficina de la Guerra, esa Secretaría de Guerra que nos augura una situación terrible. Y por eso también es importante mencionar eh, los, eh, las alertas que el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el CIPRI, nos dice que el gasto militar mundial incrementó sin precedentes en 2024, alcanzando los 2.7 billones de dólares. Imaginen cuánto es 2.7 billones de dólares, 2.700 billones de dólares. ¿Cuántos pesos serían eso? ¿Cuánto abarcaría si se convirtiera en papel, moneda, ese dinero, Aníbal, Anaí? ¿Cómo se ve esta cuestión del gasto militar? Adrián, pues es muy interesante esta pregunta porque pues quizá a veces escuchamos cantidades y no somos tan conscientes de lo que conlleva y de todo este recurso que se podría estar destinando a otras cuestiones como pues erradicar, porque también hay datos que nos dicen que pues existe mucha hambre en el mundo. ¿Podrías dedicarse este recurso a estos, pues a crear proyectos de este tipo? Sin embargo, lo que se sigue haciendo eso pareciera contradictorio también y sobre todo pues una ironía que mientras la ONU hace estos llamados de paz, que ya lo has dicho han sido insuficientes, pues las potencias que integran a la ONU siguen financiando las guerras en todo el mundo. Y en ese sentido también tocabas otros temas como la desigualdad social, la pobreza. Yo añadiría la cuestión del cambio climático ahorita que tratabas también el tema pues de la alimentación y sobre todo pues este tipo de cuestiones de preguntar qué papel juegan en la construcción de la paz y si teniendo este tipo de cuestiones, desigualdad, pobreza y enfrentándonos al cambio climático, pues podríamos de verdad hablar de un proceso que nos lleve a la construcción de paz en el mundo. Pues precisamente es lo que tenemos que alertar. Y la diplomacia de los pueblos, la lucha de los pueblos que utilizan la calle, que utilizan estos espacios para comunicar y para oponerse a este modelo de exterminio de la población, a este modelo de generar conflictos donde no los debiera haber y que precisamente los conflictos se generan por la desigualdad social, por la explotación de los recursos naturales de los pueblos y que hay un incremento del 9.4% en términos reales respecto a 2023, desde que es el mayor después de la Guerra Fría. El gasto militar ha aumentado en más de 2.5 del Producto Interno Bruto Mundial, alcanzando niveles estratosféricos, como es el caso de Estados Unidos y los países aliados, cuyo gasto es mayor al 3.5% del Producto Interno Bruto de cada país. Vemos ahora también cómo el gobierno anglosionista de Estados Unidos le impone a la Unión Europea que todos los aliados de la OTAN su gasto militar vaya a 2.5%. Y afortunadamente vamos viendo ya las protestas que se dan en París, que se dan en Francia, en Alemania y en otros lugares respecto a que cada bala, cada misil, cada dron, cada dinero que se va hacia el gasto militar es pérdida de los derechos
sociales de los pueblos. Junto con eso, estamos viendo esta tendencia primero a modificar las edades para ingresar al ejército. Estamos viendo que en varios países se empieza a volver a imponer el servicio militar obligatorio y en el caso extremo, como pasa en Ucrania, donde el pueblo ha sido llevado a esta guerra de exterminio, ya hay incluso reclutamiento forzado de personas. Nosotros tenemos que estar conscientes de que quien acoge el participar dentro de las Fuerzas Armadas, que sea un proceso voluntario en el que él se involucre y no que estemos a merced de las presiones o de los chantajes. Empezamos a ver ya personas que nos informan de Estados Unidos que les están ofreciendo que para que no los deporten puedan entonces incorporarse a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para prepararse a la guerra que nos viene. Es una situación bastante grave, bastante delicada. ¿Quiénes son los países que tienen mayor gasto militar? Pues definitivamente está Estados Unidos, China, Rusia, porque se van imponiendo estos modelos, Alemania y la India, estos modelos que eh, solo ellos concentran el 60% del gasto militar total. ¿Qué podrían hacer estos países si ese recurso que tienen que destinar a su gasto militar pudiera ser llevado a a un gasto para el desarrollo, para los programas sociales, para mejorar las relaciones entre los países y fortalecer el desarrollo? Estaríamos viviendo situaciones muy buenas. O sea, el asunto de la guerra, y por eso decimos que la paz es gratis, la guerra no. La guerra nos cuesta mucho y nos impone una guerra que no es en nuestro nombre, porque a quienes van a ir a la guerra, a quienes van a mandar a hacer carne de drones, es al pueblo pobre, porque los grandes oligarcas, los poderosos, ellos no van a mandar a sus hijos, no van a mandar a sus familiares, no van a mandar a sus parientes a la guerra. Es una guerra de expansión del poderío, de expansión de capitales, y no son guerras que vayan en beneficio de los pueblos. Por eso, desde aquí queremos pedirle a nuestra Cancillería y a los países que conforman pues este bloque de la CELAC, a Estados Unidos, a Canadá y a los países del mundo, a que pues rectifiquen esta situación y que veamos que poco a poco nos vamos acercando a una guerra, a una confrontación terrible y que las posibilidades de tener y detener a este proceso de militarización son muy, muy difíciles. El día 21 de septiembre se había determinado Día Mundial por la Paz, un día que estaba destinado a que hubiera un cese al fuego total, que no se utilizaran armas de fuego en ese tiempo. Y sin embargo, aquí vemos cómo está la situación cada vez más terrible y los pueblos como el venezolano ahora tiene que enfrentar esta agresión, llamando a sus milicias, armando a su pueblo. Y aquí lo que llama la atención es que mientras en Ucrania hay un reclutamiento forzoso, aquí el llamado que hace el gobierno bolivariano de Venezuela, vemos que en masa el pueblo viene a alistarse para las milicias populares, pero es muy lamentable que esos pueblos que están bailando, que salen ahí las crónicas y que salen contentos para tratar de vivir en paz, les impongan una guerra que no es sino la búsqueda del despojo de los recursos de estos pueblos. La tradición de México, ese tratado de Tlatelolco que nos ayuda en el sentido
del uso de las armas, pues debe ponderarse y debe fortalecerse un poco más, Anaí, Aníbal. Así es, Adrián, y sobre todo porque en este análisis que haces, lo que destaca es precisamente esa situación de posguerra fría, en la que uno pensaría que, bueno, llegado el fin de la Guerra Fría, estaríamos en un mundo posguerra fría en el cual los conflictos no escalarían. Y sin embargo, lo que hemos visto es una tendencia que incluso el historiador Eric Hobsbawm mencionó, que después de ese periodo de la Guerra Fría, lo que veíamos era una tendencia hacia la focalización de los conflictos, hacia conflictos de carácter incluso no solamente focalizado, sino también de carácter regionalizado. Y ahora, después de más de 30 años de que terminó la Guerra Fría, yo creo que esta invitación que nos haces a pensar el momento actual, sí estaría, y esa es la pregunta, sí estaríamos, pues ya como lo han dicho varios analistas, ante una inminente guerra, ante una inminente tercera guerra mundial, que no estaría dada como las dos anteriores, de conflictos de carácter bélico internacional, en donde se van cubriendo distintas áreas del mundo, sino una tercera guerra mundial en la cual esa guerra cinética ya no se lleva a cabo de la misma forma por el costo político, por el costo económico y también por el costo social que ello implica, pero no por ello se siguen eliminando, y la palabra es brutal, se siguen matando menos personas. Entonces la pregunta para ti, Adrián, sobre este sentido es, ¿qué análisis haces tú pensando sobre todo en los distintos escenarios o en los puntos calientes en los cuales estamos actualmente de conflictos, de genocidio, de situaciones en las cuales se cerca militarmente a otros países? ¿Ese sería la antesala a una tercera guerra mundial distinta a estas dos que ya han pasado? Creo que el modelo es muy, muy diferente porque hay autores que hablan de que la Tercera Guerra Mundial ya la hemos vivido y durante la Guerra Fría también hubo una situación terrible. Eh, Hay que ver que hay una gran cantidad de conflictos armados, sobre todo ahora utilizando ejércitos privados, utilizando grupos que el imperio anglosionista utiliza para desestabilizar a los países, como son estos grupos de delincuencia organizada, organizada por ellos, por la DEA, por la CIA, para desestabilizar a los países. Y simplemente volvemos a repetir, México no ha aumentado significativamente su gasto militar, sí lo ha aumentado, pero también hay quienes mencionan que el gasto militar de México ha sido también porque se ha derivado hacia programas sociales de construcción de infraestructura, de desarrollo, de articulación de empresas estratégicas que tienen hoy la participación militar, pero más allá de eso, en nuestro país, repito, a partir de que Calderón declara la guerra a los grupos delincuenciales, hasta la fecha, pues llevamos más de 500,000 muertos, más de medio millón de personas que han perdido la vida y no se contabiliza adecuadamente, no se dimensiona adecuadamente cuántas personas han muerto por este proceso y cómo imprudentemente Estados Unidos tiene injerencia en los asuntos internos de México, viene la extracción de capos de la droga y genera toda una violencia extrema allá en el territorio de Sinaloa y otras partes del país. Eso no calculan o sí calculan muy bien los riesgos porque eso incrementa el conflicto y incrementa las ganancias de las empresas del lobby de las armas. Pero precisamente a donde nosotros vamos observando, si nos vamos a Ecuador, si nos vamos al Medio Oriente, ya vimos esta acción que ha estado teniendo de agresión de parte de Israel, de ese ente sionista israelí, ese ente genocida de Palestina, que ha atacado al Líbano, que ha atacado a Siria, que ha atacado también a los países e incluso estas acciones que han desarrollado contra Irán, contra Irak, no es nada
no es nada desdeñable, y los conflictos también que se dan en el África subsahariana y todo esto que siguen los conflictos armados, que sigue la ganancia del lobby de la guerra, pero que no se identifican como una conflagración mundial, aunque los conflictos en el orbe son bastante grandes y sí están inmersos los intereses geoestratégicos de algunos grupos de poder. Creo difícilmente que va a haber una guerra mundial como las vimos las dos precedentes, sino que estos conflictos eh, donde se utiliza aparentemente un país para agredir a otro, es decir, un país que ni siquiera es miembro de la OTAN como Ucrania, es utilizado para ir en contra de, de Rusia, y están las pretensiones también para ir en contra de China. Es una situación terrible los conflictos que hubo entre Irán, entre Pakistán y la India, los conflictos que ha habido en otros países y que están latentes, que no están resueltos porque lamentablemente el modelo multilateral no permite lograr centrar los objetivos fundamentales sobre la paz. Y por eso nosotros insistimos en que pues la paz es gratis, la paz permite desarrollo, la paz permite avance. Por eso también China está trabajando con todos los países sin presiones militares, sin agresiones, sin invadir, porque su política de negocio le funciona más, porque en estos modelos de ganar permite que las personas se beneficien de la ciencia y la tecnología, y por ello van ganando la carrera también en materia en materia comercial, en materia científica, en materia tecnológica, en materia de desarrollo, incluso en materia ecológica, pues son también superpotencias. Eso es lo que tenemos que contemplar, y fundamentalmente tenemos que hacer esa insistencia para que el pueblo de México se ha escuchado, porque se ha manifestado en diferentes plazas del mundo para que el gobierno de nuestro país tenga un mayor protagonismo en la lucha por la paz y contra el genocidio en Palestina y en otros conflictos. La autodeterminación de los pueblos debe pasar por este respeto a lo que la apotegma del mismo Benito Juárez decía, que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero no solamente como declaración, sino como acción política constante y urgente que debe de llevarse adelante. Pues ese es el planteamiento que tenemos para el día de hoy, y quiero nada más tomar un momentito para pedirle a las autoridades del el Ceferezo número 17 eh, para que este, atiendan la situación de salud de Uriel Olayo, que ya desde el 2021 tiene un tumor en el fémur, y que sigue con dolores extremos, que sigue con mucha molestia, que aunque le han intentado dar tratamiento, no han ido a la situación fundamental. Si él estuviera libre, su familia ya se hubiera movido, ya lo hubieran operado, ya lo hubieran atendido, pero está preso, y cada vez que se pide la atención le dan paliativos, le dan largas al asunto. Desde 2021 son 4 años con dolor y sufrimiento grave. Por eso pedimos a las autoridades del CEPRESO 17 que se haga la atención para él, y también pues para todas las personas privadas de libertad que necesitan atención de la salud en centros federales y en todo el país. Bueno, pues este es nuestro mensaje para el día de hoy. Vaya, un fuerte abrazo para ustedes, que tengamos un buen fin de semana, y el día domingo pues pásenlo en paz, pero, pero con gusto. Así es, Adrián, te agradecemos por esta reflexión, un día muy importante y sobre todo que nos invita a, pues, a cuestionarnos pues también el papel que estamos jugando, pero sobre todo el llamado que deberíamos de estar haciendo a los estados. Te agradecemos y te deseamos que pases un excelente fin de semana. Gracias.